por fin parece que la discusión sobre el Código Penal dominicano, su adaptación a los nuevos tiempos va en serio. Y esta vez sí tendremos un nuevo Código Penal, independiente de en qué termine el tema de las 3 causales, que ya es un tema que hemos tocado en mesas anteriores y que vamos a tocar más adelante cuando llegue el artículo, que creo que es el más del 100 y pico. El 110. Ya pero veremos eso merece una mesa aparte. Exacto, pero ahora nos gustaría con nuestros célebres invitados empezar a hablar de uno de los temas. La gente pide recrudecimiento de las penas. Entienden que en República Dominicana las penas no son lo suficientemente duras ante crímenes horrendos, como hoy en día se ven, que quizás no se veían en el siglo XIX con tanta frecuencia, con el uso y abuso de drogas, etcétera, etcétera. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? ¿Hasta dónde debe llegar la pena máxima? ¿Y qué si debe haber sumatoria de penas, etcétera? Me gustaría cualquiera de los dos que empiece, esto es libre. Adelante, presidente Alexis. Miren, primero, a pesar de que no queremos estudiar parte de la historia, Mocoso es parte de la historia del Comisionado de Apoyo a la Reforma. Pero es bueno, y agradezco, María Cela, este tema tan instructivo que tú nos das y que le das al país, porque el código viene desde el año 1810, son los códigos napoleónicos. Nosotros lo asumimos en el año 1884 y todavía, a pesar del apoyo que hizo el comisionado del año 1996 hasta el 2002, lo que se obtuvo fue el Código de Procedimiento Penal, que es un código de procedimiento penal a un código viejo. Los nuevos ilícitos han aumentado y como causa de eso nosotros tenemos nuevos ilícitos penales que no lo estamos castigando de la manera correcta. Y las personas normales lo que quieren es un auxilio. Aquí, tú matar a una persona, quitarle la vida a una persona y hacerlo con 20 es la misma pena en nuestro sistema jurídico penal. ¿Qué hemos hecho? Yo agradezco a los miembros de la comisión que tenemos 4 meses en sesión permanente trabajando por esta pieza. Te voy a dar una primicia. Hasta ahora el informe va a tener 412 artículos. ¡Wow! Y vamos a comenzar probablemente mañana en la Cámara de Diputados, si así nos lo permiten las circunstancias, vamos a comenzar quizá con su lectura. Pero es una pieza que va a cambiar prácticamente y qué bien que ustedes ven el vaso no medio vacío, sino lleno, porque es que este código trae novedades. Por ejemplo, el sicariato. Nosotros, a las personas que cometían el tema de ese ilícito penal, eran tratadas por el tema del homicidio o el asesinato, que es el homicidio agravado. Ahora nosotros podemos juzgarlo a ellos por el sicariato, pero otra cosa novedosa, el cúmulo de penas o las infracciones reales. ¿Qué va a pasar? Si ese que es autor del sicariato facilitó armas ilegales, entonces ese es otro tipo que se va a sumar. Si habían varias personas que cometieron el hecho, entonces es asociación de malhechores. Y estamos definiendo bien. Y cada uno, yo le decía a alguien que, por ejemplo, con el tema de las sustancias químicas, que nosotros no la tenemos también como un ilícito penal. Las corrosivas que se le echan a las mujeres muchas veces en el rostro. Del diablo, plomerito. Ajá. Entonces, si se hace con el móvil de atracar a esa persona, y son varias personas, entonces hay asociación de malhechores, hay intento de homicidio, pero también está la pena propia por el hecho de la sustancia química. También los negocios piramidales. Nosotros vimos acá el tema de la estafa piramidal, Telefree, y fue muy famoso. Entonces, nosotros ahora, con este sistema, nosotros también tenemos encauzado eso. Y otro de los temas también novedoso es que nosotros podemos llegar, la pena máxima va a aumentar a 40 años, pero podemos llegar hasta 60. Con la acumulación de penas. Vamos a ver ahí, diputado, porque esa ha sido una discusión en el mundo entero, internacional, no solamente aquí, sobre la efectividad del aumento de las penas. Y me gustaría saber qué piensa Alejandro Moscoso Segarra.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Tal y como ustedes han referido, uno de los temas que más discusión ha generado en todo este proceso de reforma penal, no solo en nuestro país, sino, por ejemplo, en Francia. Francia duró 20 años. La última reforma que se le hizo al Código Penal francés fue en el 1994, pero empezó en el 73. Es decir, la misma discusión que estamos teniendo aquí ahora, en este momento, se suscitaron en Francia y en otros países. Y uno de los temas principales es qué tan efectiva es la drasticidad de la sanción. Fíjense, para nosotros partir del código penal que queremos, un código liberal o conservador, debemos analizar un poco el tipo de sanción. Por ejemplo, se ha asumido en las legislaciones modernas de los códigos penales que la efectividad en esa teoría nos inscribimos nosotros, de la sanción penal no es la drasticidad, sino la efectividad. Es decir, que el individuo sepa que indefectiblemente va a ser apresado y va a ser condenado. No es que vaya a cumplir 30, 40 o 60 años, pues como decía un amigo, el infractor o el delincuente, algunos no le quieren llamar delincuente, pero el que delinque, eso quiere decir que delincuente. El término está bien empleado, es delincuente. No anda como el feligrés con la Biblia debajo del brazo viendo la sanción que se le va a aplicar. La preocupación es si va a ser apresado, si va a ser sometido y si va a ser condenado. La verdadera política criminal de un Estado descansa en temas de carácter socioeconómico, políticas dirigidas al tema de la educación, al tema de las desigualdades sociales, que es lo que genera en definitiva la criminalidad. Por eso ustedes ven que las estadísticas en los países, por ejemplo, de Europa, de los Países Bajos, son los que tienen menos niveles de criminalidad en el mundo. ¿Pero por qué? Por el sistema de educación, por la garantía del sistema. Estamos un poco lejos de los Países Bajos, no en distancia. Obviamente, pero lo que quiero significar con esto es que no es la drasticidad de la sanción que va a persuadir a la persona que cometa el crimen o no. Mira, ¿sí o no, Alexis? César Becarias, que tiene un libro que se llama De las penas y los delitos, que la mayoría de estudiosos del derecho hemos leído, dice que el fin de las penas no es hacer sufrir a un ser sensible, sino la reivindicación de nuevo de esa persona a la sociedad. Pero nosotros ahora, la sociedad, tiene una realidad y es la que estamos viviendo en el día de hoy. Y por ejemplo, vamos a poner el caso del Chacra, que agarró, mató a su esposa, a las niñas, y a los 3 niños. la secuestró. A esa persona nosotros la estamos condenando probablemente a los 30 años. Y esa persona pudiese quizás a los 15 solicitar hasta la libertad condicional. Entonces uno se pregunta, ¿estamos siendo justos? Entonces yo creo que, señor Lupiano, justicia es dar a cada quien lo que se merece. Entonces tú no puedes hoy en un sistema tener una igualdad, porque entonces también tú le estás diciendo un mensaje al que delinque. Mira, si ya tú tienes la pena máxima porque mataste uno y ese caso se mata 5. Claro. Mata 5. Agarra y mata 5, mata a todo el que tiene porque es igual. Entonces, Alexis, entonces, perdón, aclárame. Genocidio. O sea, ¿cuál sería la figura? Si una persona mata a una persona o mata 4 o mata 20. La diferencia en cuanto a las penas, porque 20 personas, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, puede ser cadena perpetua. Aquí eso no existe. Eso es una cadena perpetua. Pero aquí no existe. 40 años en Estados Unidos. Y nosotros, y yo tengo que decirlo, lamentablemente, y es un tema hasta de nosotros, de los políticos, tenemos que ser más justos, tenemos que también, inclusive, este código trae algo. Y voy a decirle esto, el político que con este código intente topar a la cosa pública, mejor que lo piense muy bien. Porque
si hay algo que este código va a sancionar de manera drástica, es que un político asuma o tome o se beneficie de algo del Estado. Prevaricación. Es decir, el código no es un traje a la medida de nadie. Y, por ejemplo, y no solamente va a castigar al político que hizo el hecho, sino también al que se benefició, al que le propuso, al que estaba con el político. Pero la respuesta, la pregunta que, perdón, la pregunta que te hacía y del cohecho pasivo con relación a los asesinatos o homicidios, depende de cómo se consideren, si es uno o si son 4 personas, como por ejemplo el individuo que no quiero ni mencionar el nombre, o si son más, como se han visto en otros países, porque vamos a llegar a todo. Como él podía tener los 40 años por ese homicidio agravado, que es considerado asesinato, entonces él va a tener 60 años, que es lo máximo. Y eso es lo máximo. El máximo que vamos a tener es 60. Y como ahí también estamos castigando muy drásticamente, protegiendo a la niñez y protegiendo a la mujer. Siguiendo. Entonces, y o sea que podría estar 30 años, podría estar 30 años por buen comportamiento. Que va a castigar el abandono de los envejecientes. Es decir, tú tienes una responsabilidad con tus padres. Nosotros a veces vemos padres que son abandonados después de haber dado la vida a sus hijos y vemos cómo están. Y nosotros eso también lo tenemos el genocidio. Pero mire, eso tiene sus bemoles, diputado, porque también hay padres que han sido extremadamente irresponsables con sus hijos y después en un futuro esos hijos no quieren saber nada de esa persona porque le hizo mucho daño en su niñez. Mira, es un tema social, pero que es una realidad. Y la Biblia dice que tú tienes que en la vida cuidar a tus padres para que tú tengas bendiciones. Y yo creo que aún tus padres hayan sido malos, el mal no se combate. Y los padres con deben cuidar a sus hijos. Diputado, porque la Biblia no puede ser lo que rige el Código Penal. Claro. Si tu papá era un abusador que golpeaba a tu mamá, te golpeaba a ti, tú no vas a querer saber nada de ese señor cuando ese señor sea si tú logras perdonarlo, bien, moralmente te conviene a ti perdonar. Pero el que no tenga ese sentimiento, que la ley lo obligue, ya eso es diferente. Señores, ahora, a mí me gustaría escuchar a Moscoso Segarra cuando se habla de penas de 60 años. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿Usted está de acuerdo con que se llegue a ese cúmulo de penas? Mire, el código plantea en lo relativo a reincidencia de hechos de diferentes de los tipos penales la posibilidad de sanciones de carácter de esta naturaleza de 60 años. Lo que habría que valorar es la efectividad. Señores, las estadísticas nos demuestran que no han sido efectivas. Yo le pregunto, ¿ustedes conocen a alguien en el país? No es por falta de empatía, probablemente de la institucionalidad, que haya cumplido 30 años de sanción en el país. Hay uno que va por ahí. Hay uno que va por ahí. El asesino de Llena Saibar está en la cárcel todavía. Son las excepciones. Son las excepciones. Sí, pero es cierto que casi nadie lo cumple. Obviamente, en hechos de la naturaleza que ustedes están señalando, genocidio, crímenes tan graves como lo que han referido, la sanción debe ser drástica y efectiva. Pero lo que disuade al individuo es que sea apresado y sea procesado y sancionado. ¿Y los psicópatas? Los psicópatas, porque hay sociópatas. Nosotros no veíamos eso tampoco hace quizás 2 o 3 siglos aquí, pero sí. El derecho penal no se puede ver sin analizar conductas criminales. Por ejemplo, la propuesta establece una excepción de la imputación penal en el caso de violencia de género. Es decir, el Código Penal, tanto el que se está reformando como el que se está proponiendo, establece las excepciones en caso de que una persona sea un psicópata que tenga una enfermedad mental. Pero hay una propuesta en el código con la cual nosotros diferimos en el caso de violencia de género. Es decir, que una persona
que tenga un problema. Por ejemplo, conocemos casos de Alzheimer, donde un individuo llega a un extremo que es capaz de golpear a la persona con la cual ha vivido 30 o 40 años. Es decir, debe ser sancionada con la drasticidad que establece el código esta persona que tiene esta patología, este tipo de no, si está enfermo, no. Antes de irnos pero lo establece, es decir, la propuesta lo establece. Establece que no hay excepción a la imputación penal. Eso no es posible. Yo entiendo que el código en sentido general es un buen instrumento y es necesario su aprobación. Hay aspectos que requieren de una discusión un poco más detenida y profunda, como el que estoy señalando, por ejemplo. Otra cosa que yo quería preguntar, y antes de irnos a la pausa, para que me contesten luego, ¿qué contempla el Código Penal ahora mismo en cuanto a coautoría de crímenes como, por ejemplo, un asesinato? Visto, por ejemplo, que el caso de Marlene Martínez, donde esta mujer trató de esconder un cadáver para proteger a su hijo y le cantaron, creo que 5 años de cárcel. Luego esta señora salió a los 2 años y se fue del país porque no tenía ni siquiera impedimento de salida. No, con pena cumplida. Con una pena cumplida y se fue del país. Puede hacer lo que Está sea. libre y muy campante. ¿Qué creen ustedes que se debe hacer para modificar esa pena, para endurecerla? Cuando regresemos de la pausa, tenemos esa respuesta. Tenemos esa y muchas otras inquietudes, los crímenes que antes prescribían, cuáles ya no van a prescribir. Vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos y sus comentarios. Ya volvemos.